Continuamos con este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y continuamos con el credo. Estamos en la cristología del credo. El alma y el conocimiento humano de Cristo. Numeral 471. Numeral 471. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 471. El alma y el conocimiento humano de Cristo. Apolinar de la Odisea, la Odisea, afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o al espíritu. Así decía Apolinar de la Odisea, que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Jesucristo tiene una alma racional humana, porque para que sea humano, para que sea Dios verdadero, pues Él tiene su ser divino, su naturaleza divina. Pero para que sea hombre verdadero, se requiere que Él también tenga alma y cuerpo, para que sea hombre verdadero, alma racional y cuerpo. Pues el espíritu, o sea, la divinidad, el ser de Dios, decía este Apolinar, que al asumir la naturaleza humana, el ser divino eliminaba al ser racional, al alma racional, que es un espíritu. El espíritu, la sustancia, digamos, la sustancia de Dios, decía este Apolinar de la Odisea, equivocadamente, hablaba así, y decía que la sustancia divina, cuando la persona divina de Jesucristo asumió la naturaleza humana, decía este hombre, Apolinar de la Odisea, decía que en ese momento el alma racional de la naturaleza humana desaparecía y se quedaba solo con la sustancia, con el Espíritu de Dios, con la sustancia divina. Pero ese es un error. La Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Jesucristo tiene alma racional humana y tiene también el cuerpo. Tiene también el cuerpo. Esta alma humana, numeral 472, este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Esta alma está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio, en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas capítulo 2, versículo 52. Igualmente, adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental.
Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario a la condición de esclavo. Porque él tenía que ir aprendiendo. Vamos a consultar lo que dice la palabra de Dios, que confirma que igualmente le tocaba a Cristo adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Aquello que se adquiere de una manera experimental. Marcos capítulo 6, versículo 38. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron 5 y 2 peces. Marcos capítulo 8, versículo 27. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es ese momento donde Cristo tiene que ir aprendiendo, tiene que ir adquiriendo de una manera experimental. Como dice la palabra en San Lucas capítulo 2, versículo 52, que Cristo iba progresando, iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Juan capítulo 11, versículo 34. Y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús no sabía dónde estaba enterrado. Es aquello que desde la condición humana se adquiere de manera experimental. Y eso correspondía a la realidad de su anonadamiento, a su rebajamiento, anonadamiento voluntario en la condición de esclavo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Entonces el alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. O sea, el alma racional de Cristo es verdaderamente humana, es decir, es hombre, es de hombre. O sea, no es divina, sino es de la naturaleza humana, No ha desaparecido, como decía Apolinar, que el verbo, que el espíritu, que el verbo había sustituido el alma el alma racional humana de nuestro Señor. Y esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano, de manera que le tocó ir aprendiendo de manera experimental tantas cosas. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Y en ese espacio, en ese tiempo, él iba conociendo, él iba aprendiendo. Por eso Dios, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en gracia, en estatura, en sabiduría. Y también ir adquiriendo, como todo humano, por eso decimos hombre verdadero, excepto en el pecado. Y él tuvo que ir aprendiendo de manera experimental. Como lo dice Marcos capítulo 6, versículo 38, Marcos 8, versículo 27 y Juan capítulo 11, versículo 34 y más citas bíblicas. Y eso correspondía, dice el numeral 472, a ese rebajamiento voluntario a esclavo, a la condición de esclavo. Numeral 473. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. Al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. Eso decía San Gregorio Magno.
La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por la unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Así decía San Máximo el Confesor. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por la unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Conocía y manifestaba la naturaleza divina, conocía y manifestaba en la naturaleza humana todo lo que conviene a Dios. Así decía San Máximo Confesor, la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por la unión con el Verbo, por esa unión a esa persona divina, porque la persona divina de Cristo asumió la naturaleza humana. Pues por esa unión, en virtud de esa unión, conocía y manifestaba en ella, manifestaba en esa naturaleza humana, todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. Al conocimiento íntimo que Jesucristo, hecho hombre, conoce del Padre. Por eso dice que la naturaleza divina, o sea, la persona divina, le comunica a la naturaleza humana, al alma racional, al cuerpo, le comunica todo lo que se refiere a Dios. Y esto sucede ante todo con ese conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene con su Padre. Porque la naturaleza humana de Cristo, ¿quién le iba a enseñar? ¿Quién le iba a enseñar lo del Padre? Si el ser humano, nadie conocía al Padre. Pero en virtud de su unión, como dice San Máximo Confesor, conocía y manifestaba en la naturaleza divina todo lo que conviene a Dios. Eso sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato del Hijo de Dios hecho hombre, ese conocimiento que tiene respecto de su Padre. Vamos a consultar Marcos capítulo 14, versículo 36, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí en este momento Jesús manifiesta que Él sabe que Él lo puede todo. Entonces, ¿quién le dijo a Jesús eso? Pues su misma persona divina. Dice, conocía y manifestaba la naturaleza humana, su misma condición divina, todo aquello que conviene a Dios, todo aquello referente a Dios, referente al conocimiento íntimo e inmediato del Padre. Se lo comunicaba su persona divina, su naturaleza divina, se la comunica la naturaleza humana, todo lo que se refiere al Padre, a Dios. Por eso Él dice, yo lo sé, dice Marcos 14:36, Padre, tú lo puedes todo. Jesús manifiesta esto como conocedor, porque el Verbo, su unión con el Verbo, por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba todo lo que conviene a Dios. También Mateo capítulo 11, versículo 27, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Otra vez leo Mateo capítulo 11, versículo 27. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar. Y eso si nos ponemos a pensar, cuánta gente conoce al Padre, porque el Hijo se lo ha revelado. Pero cada persona tiene como un conocimiento diferente en intensidad. Unos conocen más, otros conocen menos, según Cristo se lo ha revelado al Padre, a esa persona. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Es quien lo ha dado a conocer. Y si nos preguntamos, ¿y quién le enseñó a Jesús? Pues la naturaleza, su unión con el Verbo, esa naturaleza humana, por ser asumida por la persona divina de Jesús, por eso mismo, pues le comunica a esa naturaleza humana todo lo referente al Padre. Ella se lo comunica, ella lo conoce la naturaleza humana por su unión con el Verbo. Así lo dice el numeral 473, la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, por su unión con la persona divina de Jesús, pues la naturaleza humana conoce y manifiesta gracias a esa unión con el Verbo. Todo lo que se refiere al conocimiento íntimo, inmediato, con el Padre. Por eso dice San Juan 1:18 que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer, es decir, Jesús de Nazaret. Juan 8:55 dice: aunque no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Dice Jesús: yo lo conozco y guardo su palabra. Me gusta esta frase. Con tanta seguridad, con tanta propiedad, dice: yo lo conozco y guardo su palabra. Hermoso lo que Jesús nos enseñó. Y Él nos ha dicho que seamos perfectos, que busquemos lo que Él buscó, que amemos lo que Él amó. El Hijo, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. El Hijo, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Todo lo que se refería a lo espiritual, pues todo lo referente a lo espiritual, la persona divina de Jesús se lo comunica a la naturaleza humana, de manera que Jesús conocía los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Pero habían unas cosas que no son espirituales, que no hacían referencia a lo espiritual, pues Él tenía que ir conociendo. Pero todo lo que se refiere o lo que conviene a Dios, pues la persona divina se lo comunicaba, se lo daba, se lo revelaba a la naturaleza humana, de manera que Jesús conocía y manifestaba todo lo que se refiere a Dios, lo referente al conocimiento íntimo e inmediato con el Padre, lo referente a lo espiritual, digamos, porque también conocía, podía penetrar en los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Y consultamos la palabra de Dios, Marcos capítulo 2, versículo 8. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? Porque era algo espiritual. O sea, todo lo referente a la espiritualidad, pues la persona divina de Jesús
la naturaleza humana, en virtud de su unión con el Verbo, pues conocía, le permitía conocer. Así también por esa unión con el Verbo, Jesús conoce, o sea, la naturaleza humana conoce, porque no hay división. Recordemos lo que estudiábamos un día de estos, que en la naturaleza divina y humana de Jesús no hay división, tampoco hay confusión, tampoco hay separación, pero tampoco hay confusión, ni tampoco separación. O sea, es algo tan grande que nuestra mente pues no lo acaba de entender, no lo termina de entender en su totalidad. Pero también tenemos que considerar que en la medida en que nos acercamos a Dios, pues Él lo manifiesta. Él nos da a conocer sus misterios. Y por eso Jesús dice, te doy gracias, Padre, dice, porque has dado a conocer a gente sencilla. Se lo has dado a conocer a gente sencilla, y no a los estudiosos, no a los grandes, sino a los humildes. Y los humildes tenían como esta gran bendición de conocer el gran misterio de Dios. Y en cambio los grandes pues no podían conocer la grandeza de Dios. Y en las dos naturalezas se ha de reconocer, dice, a un solo y mismo Señor Jesucristo, como dice el numeral 467 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se ha de reconocer un solo y mismo Señor Jesucristo, Hijo único, en dos naturalezas. Y esas dos naturalezas son sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Sin confusión, la naturaleza humana y divina de Cristo. O sea, no se confunden. O sea, no han sido modificadas. Sin cambio. O sea, permanecen íntegras. Es verdadero Dios, es verdadero hombre. Porque si tuvieran un cambio, entonces ya no fuera un verdadero Dios, ni tampoco fuera un verdadero hombre, sino que fuera otro, pero no Dios, ni Dios ni hombre. Pues la naturaleza humana y la divina permanece sin cambio, sin división. O sea, no son dos personas en Jesucristo, es una sola persona divina. La persona divina asume la naturaleza humana. La persona divina asume la naturaleza humana, y en Jesús existe el alma racional y el cuerpo. Porque para que lo que constituye a una persona, le podemos llamar a una persona humana si tiene alma, si tiene cuerpo, el alma racional. El alma racional, eso es lo que constituye a una persona. Y en Jesucristo encontramos el cuerpo y el alma racional. Y como hemos escuchado hace un momento, algunos decían que el espíritu, es decir, el verbo que no tiene cuerpo, al asumir la naturaleza humana, como si ellos decían equivocadamente, decía que desaparecía el alma racional, porque el verbo es espíritu. Entonces el verbo, al tomar la naturaleza humana, decían equivocadamente, este señor, que se me olvida el nombre, la Odisea, lo de eso me acuerdo, decía que al unir, cuando la persona divina de Jesús asume la naturaleza humana, decía que hacía desaparecer, pero el Apolinar, ese nombre que se me olvida, Apolinar de la Odisea, afirmaba que Cristo, el verbo, había sustituido al alma o al espíritu. Entonces, que había hecho desaparecer el alma racional. Pero dice el numeral 471 que contra este error
la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también el alma racional humana. El alma racional humana. Y por eso Jesús, como hemos escuchado, tuvo que ir aprendiendo. Como dice Lucas 2:52, tuvo que ir aprendiendo, tuvo que ir progresando en sabiduría, en estatura y en gracia. Tuvo que ir adquiriendo lo que la condición humana adquiere, pero de manera experimental. O sea, hay tantas cosas que uno las va adquiriendo de manera experimental, es decir, no las conoce desde su nacimiento. Y así pone varios ejemplos. Marcos 6:38, cuando dice Jesús, ¿cuántos panes tienes? Como ahí no se refería nada a lo espiritual, Jesús no lo conocía, por eso él tenía que preguntar. Y porque estaba adquiriendo ese conocimiento de manera experimental. Marcos 8:27, después Jesús le dijeron a sus discípulos, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, lo que no se refería a lo espiritual, Jesús tuvo que ir adquiriéndolo de manera experimental. Pero lo que se refería al Padre, pues él lo conocía. Y la persona divina de Jesús, el Verbo, se lo comunica a la naturaleza humana. De manera que Jesús conoce todo lo referente al Padre, conoce al Padre y también conoce el pensamiento de los hombres. Y como lo hemos escuchado, como Jesús en Marcos 2:8 dice, Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y le dijo, ¿por qué pensáis eso? San Juan 2:25. Y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Jesús conoce los pensamientos secretos del corazón del hombre. Y no necesitaba, dice, no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Jesús sabe lo que hay dentro de cada hombre. Bueno, vamos a ir terminando con este programa del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Llegamos hasta el numeral 473. Mañana seguimos con el 474. Que la Virgen Santísima fortalezca a cada uno de nosotros para que, admirados, sorprendidos por lo que Dios ha hecho para salvarnos, se ha hecho verdadero hombre, podamos nosotros imitarle, porque Él nos ha enseñado cómo debemos vivir, cómo debemos actuar en esta tierra. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.